Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo nos vamos a ocupar del estudio de la fraseología. Hasta ahora, a lo largo del curso, en los diferentes vídeos y clases que hemos dedicado al estudio de la semántica y de la lexicología, nos hemos centrado sobre todo en aquellas unidades individuales que normalmente caracterizamos como palabras. En cambio, en este vídeo lo que nos vamos a centrar es en el estudio de unidades mayores, es decir, de aquellas unidades compuestas por dos o más palabras que funcionan como un todo y que en muchas ocasiones, como vamos a ver, tienen un significado no composicional, es decir, un significado que no deriva de las palabras que componen esta unidad, sino que es figurado. Cuando hablamos de lenguaje figurado, estamos hablando de lenguaje metafórico. Esto va a funcionar como una metáfora. La fraseología estudia, en muchos casos, no en todos, vamos a verlo ahora a continuación, pero en muchos casos estudia unidades, conjuntos de palabras de tamaño inferior a la frase o superior a la frase que tienen un significado metafórico. Es decir, que si no conocemos el significado de toda esa unidad en conjunto, no podremos siempre deducir este significado de las palabras que componen esa unidad. Bueno, entonces vamos a allá. Bueno, como primer ejemplo tenemos esta locución: ser más feo que Picio. Este ejemplo nos sirve de introducción y de introducción a algo que acabo de exponer. Si leemos esta frase, ser más feo que Picio, Juan es más feo que Picio, su significado no deriva inmediatamente de las palabras que constituyen esta unidad. Esto es una unidad fraseológica. Sí que es verdad que en este caso un hablante que comenzase a aprender español, que lo estuviera aprendiendo ya hace tiempo, pero no conociese esta locución, o un hablante extranjero al que le presentásemos esta locución por primera vez, traducida a su lengua, aunque no supiese español, es cierto que podría entender más o menos de qué habla, pero pues habla de la fealdad, ¿no? Ser más feo. Pero no entendería la comparación, ser más feo que Picio. Entonces, esta es una locución que lo que significa es que una persona es extremadamente feo, extremadamente fea. Muchos hablantes de español, o la mayoría en realidad, salvo lexicógrafos o especialistas, usan normalmente una locución como esta: eres más feo que Picio, sin entender quién, o sin saber, o sin importar siquiera quién era Picio. Podemos leer que quienes se han dedicado a estudiar este tipo de construcciones desde una perspectiva diacrónica, histórica, pues han averiguado que Picio era un zapatero que al parecer vivió en Granada en la primera mitad del siglo XIX, que fue condenado a muerte y que a punto de ser ejecutado
fue indultado. A causa de la sorpresa que esto le causó, parece ser que se le cayó el pelo de la cabeza, de las cejas y de las pestañas, y se le llenó la cara de granos y de tumores. Entonces, aunque continuó con vida, pasó a ser una persona, al parecer, extremadamente fea. Y de ahí el dicho, de ahí esta comparación, ser más feo que Picio. Pero claro, para comprenderla a fondo tenemos que analizar históricamente de dónde viene. De ahí podemos extraer un significado componencial, es decir, palabra por palabra. Pero los hablantes no usan esta locución sabiendo o conociendo el significado de cada una de las palabras que lo componen. Repito, muchos de los hablantes no saben quién fue Picio. La gran mayoría no lo sabe. Y sin embargo, todos comprenden qué significa esta locución y la usan apropiadamente. Entonces, vamos a hablar en este vídeo de construcciones como esta. Algunas más figurativas, es decir, cuyo significado se desprende en menor medida de las palabras que las componen, otras de este tipo y otras con escaso nivel de figuración. Bueno, entonces, la ciencia o la parte de la lingüística que estudia este tipo de construcciones se llama fraseología. Según el diccionario de la Real Academia, la fraseología es la parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras unidades de sintaxis total o parcialmente fijas. Pues aquí ya tenemos algunas de las áreas que estudia la fraseología. Estudia o estas partes que constituyen la fraseología son frases, refranes, modismos, proverbios, o cualquier otra unidad sintáctica, es decir, compuesta por más de una palabra, que puede tener un significado más o menos figurado y pueden ser más o menos fijas. Es decir, cuando usamos el término, el adjetivo fijo, nos estamos refiriendo a que este tipo de construcciones están compuestas más o menos por las mismas palabras, y estas palabras en muchos casos no son intercambiables por otras. No en todos, como vamos a ver. Entonces, si la fraseología es la disciplina que estudia las unidades fraseológicas, dichos, expresiones fijas, expresiones idiomáticas, frases hechas, modismos, giros, fórmulas, idiotismos, locuciones, refranes, proverbios, aforismos, fraseologismos, unidades lexicalizadas, como las que tenemos aquí de ejemplo, en la cama y en la mesa es inútil la vergüenza, esto es un refrán, no ahogues tus penas en vino, pues son de corcho y flotan. Bueno, y esto es un dicho. Bueno, pues si la fraseología estudia este tipo de unidades, una definición importante que encontramos de fraseología, al margen del diccionario, las definiciones que dan los diccionarios de las ciencias son aproximadas, pero nunca deberíamos usarlas como referentes. Tened cuidado cuando en trabajos, tesis de final de máster, etcétera, tengáis que definir algo, podéis incluir una definición del diccionario. Con algo me refiero a una disciplina científica. Podéis incluir
una primera definición de diccionario como punto de referencia, pero después hay que incluir obligatoriamente definiciones hechas por expertos. Entonces, una de las grandes expertas en fraseología española es una profesora de la Universidad de Málaga, Gloria Corpas Pastor, que escribió a finales de los años 90 y principios de los 2000 una de las obras de referencia más importantes para el estudio de la fraseología, que es el Manual de Fraseología Española. Si os interesa alguna o alguno de vosotros, bueno, es muy sencillo de encontrar online, una copia en PDF o os la puedo pasar. Entonces, ¿cómo define Gloria Corpas Pastor a las unidades fraseológicas? Se caracterizan, dice ella, por su alta frecuencia de uso y de coaparición de sus elementos integrantes, por su institucionalización entendida en términos de fijación y especialización semántica. Desgranando la definición, se caracterizan por su alta frecuencia de uso, es decir, las unidades fraseológicas se usan continuamente. Los seres humanos, cuando hablamos, recurrimos siempre, todo el tiempo, de manera continua, a expresiones que presentan una cierta fijación. ¿Por qué? Esto está poco estudiado, hay pocos estudios en psicolingüística y en neurología sobre el uso o la explicación de por qué los seres humanos recurrimos con tanta frecuencia a este tipo de unidades. Yo tengo la teoría, si me permitís, que este tipo o la recurrencia a este tipo de expresiones lo que facilita es un ahorro energético. Es decir, todas las lenguas presentan un cuerpo de unidades fraseológicas, de construcciones que se usan siempre de la misma manera, con el mismo significado. Entonces, a la memoria le cuesta muy poca energía recurrir a ese tipo de lexicón, atraparlo y usarlo, en lugar de construir frases, unidades composicionales de mayor tamaño que la palabra, que requerirían más energía cognitiva. Bueno, yo creo que por ahí van los tiros. Si os dais cuenta, acabo de usar una unidad fraseológica. Por ahí van los tiros. ¿Qué quiere decir que por ahí van los tiros? Esto es una unidad fraseológica, es decir, son un conjunto de palabras, por ahí van los tiros, que siempre se usan de esta manera y que además presenta un significado figurativo que no se desprende de las palabras que lo componen. Por ahí van los tiros. ¿Qué significa esa construcción? Que cuando yo digo, yo tengo esta idea, no estoy seguro, pero creo que por ahí van los tiros. El significado es que probablemente la idea que yo tengo es correcta, aunque no está comprobada. Probablemente por ese camino, si seguimos por ese camino, iremos bien. Si vamos por otro camino, iremos mal. Incluso cuesta definir esta construcción desde una perspectiva no figurativa y en muchos casos para definirla recurro a otras construcciones figurativas, como ir bien por un camino,
Eso también una construcción metafórica, figurativa. Pues, os dais cuenta, ya por esto y por otras cosas que hemos dicho en clases anteriores, que es imposible hablar, expresarnos sin recurrir a la metáfora. Bueno, entonces se caracterizan por su alta frecuencia de uso, es decir, las usamos continuamente, por su coaparición, por la coaparición de sus elementos integrantes. Como hemos visto, por ahí van los tiros, en esa unidad fraseológica. Las palabras que la componen se repiten siempre que vayamos a usar esa oración. Es decir, no podemos sustituir las palabras que componen esa unidad fraseológica por otras. Vamos a ver casos en que sí, en que hay unidades fraseológicas que unas palabras son sustituibles por otras, pero no todas ellas. Por su institucionalización, entendida en términos de fijación. Esto es un poco más difícil de definir, pero básicamente lo que quiere decir es que las unidades fraseológicas son culturales, que no son transferibles entre culturas y que por esa razón la institucionalización, las instituciones son formas de construcción de cada cultura, es decir, cada cultura humana se construye en torno a una serie de instituciones, instituciones comunes. Pues voy a poner un ejemplo muy tonto, pero característico. Si le preguntáis a alguien por la cultura española, pues probablemente os hable de que los españoles duermen la siesta, o que a los españoles les gusta ir de tapas, bueno, etc. Entonces, podríamos decir, aunque suene atópico, que la siesta o ir de tapas o tomar el aperitivo o tantas otras cosas son instituciones españolas. Como si me permitís el tópico, ir al bosque a recoger setas es una institución letona. Otro tópico, como el de echarse la siesta, en el caso de los españoles. Pero bien, es cierto que aunque en España, en el campo, hay gente que va a recoger setas, no es algo que forme parte de la cultura subjetiva española. Es decir, no es algo que esté ni en el vocabulario ni en la fraseología española. En cambio, sí que está presente en la letona. Y así con tantas otras cosas. Por eso decimos que las unidades fraseológicas son culturales, es decir, son institucionales. Y que, por lo tanto, como podéis comprender, presentan una cierta dificultad más o menos elevada de traducción. Ahora veremos esto. Entonces, una unidad fraseológica. En una unidad fraseológica es necesario que se dé una combinación de palabras y esa combinación tiene que ser estable o fija. Por ello es necesaria la fijación de un orden. Esto lo acabamos de ver. Las unidades fraseológicas presentan un orden en cuanto a las palabras que aparecen o coaparecen, es decir, que aparecen unas en relación con otras, y además una cierta fijación sintáctica. No es lo mismo, por ejemplo, en español decir hacer algo a trancas y barrancas. Esta es una unidad fraseológica que significa hacer algo despacio y con dificultad, que a barrancas y trancas, que no existe. Si queremos usar esta construcción fraseológica de manera adecuada, diremos que pues, hoy he hecho los deberes a trancas y barrancas. Es decir, que me ha costado mucho tiempo hacerlo, no me salía bien, lo he hecho despacio, con muchas dificultades, pero no diremos
he hecho los deberes a barrancas y trancas. El orden correcto es a trancas y barrancas. No hay ninguna razón para que este sea el orden correcto. Lo mismo podríamos decir a barrancas y trancas, pero el hecho es que no se dice así. ¿Por qué no se dice? Porque está institucionalizado. En algún momento de la historia del español, que se podría rastrear en un análisis diacrónico histórico, se empezó a decir de esta manera y así quedó fijado. Y decirlo de otra manera, cambiando el orden sintáctico, simplemente no es correcto. Y no es correcto porque suena mal, porque está institucionalizado de la primera manera. Entonces, es necesaria la fijación de un orden y la fijación de categorías gramaticales. Muchas de las unidades fraseológicas presentan unas estructuras gramaticales que no son sustituibles por otras. Por ejemplo, aquí tenemos esta locución, por si las moscas. Por si las moscas significa, voy a poner un ejemplo, hacer algo por si las moscas, hacer algo por si acaso. Yo no sé si va a pasar esto o no va a pasar. Por ejemplo, me han dicho que quizás hoy corten el agua en casa. Es decir, que puede ser que no haya agua. Por si las moscas, voy a ir a la tienda a comprar un par de garrafas de agua. No vaya a ser que nos quedemos todo el día sin agua en casa. ¿Entendéis? Entonces es hacer algo por si acaso. Y la forma correcta es por si las moscas. Tenemos una preposición, un adverbio, un artículo femenino plural y un nombre femenino plural. No podemos decir por si la mosca. ¿Ves? ¿Veis? Aquí estaríamos cambiando la gramática de esta locución. Estaríamos cambiando el número de la construcción nominal. Las moscas por la mosca. No hay ninguna razón por la que no pudiéramos cambiarlo, pero está fijado, institucionalizado de esta manera y cambiarlo de otra es incorrecto, suena mal. Y además hay una fijación en el inventario de sus componentes, en los términos que componen la unidad fraseológica. Por ejemplo, ponerse los pelos de punta. Cuando nos asustamos, podemos decir, se me han puesto los pelos de punta. Diríamos, se me ha puesto el pelo de punta, pero no diríamos, se me ha puesto el pelo de lado, que sería un sintagma preposicional de lado que podría sustituir a de punta. No hay ninguna razón por la que no pudiéramos hacerlo, ninguna razón real, agramatical. La frase seguiría siendo gramatical, pero está fijada de esta manera, está institucionalizada culturalmente y usarla de otra nos lleva a incurrir en un error. No en un error gramatical, sino en un error cultural. La clasificación de las unidades fraseológicas es extensa, pero vamos a limitarla a las siguientes, que son las más reconocidas. Paremias, fórmulas rutinarias, colocaciones y locuciones. Esta clasificación que damos aquí, y es la que vamos a usar, está reconocida por algunos autores, pero no por otros. El mundo de la fraseología es bastante variado.
Voy a hacer una muy breve historia. Los estudios fraseológicos nacen en Europa, en buena medida en Alemania y en la Unión Soviética en los años 40 y 50. Estos países son los que en principio dedicaron mayores esfuerzos al estudio de la fraseología en Europa. Después, estos estudios soviéticos y alemanes se extendieron a otras naciones del este de Europa, repúblicas también socialistas, y finalmente a países de Europa occidental, como Francia, Italia, Gran Bretaña, España, Portugal y América. Pero en el mundo anglosajón hay una corriente distinta. Es decir, que hoy en día podemos hablar de dos corrientes distintas. La europea o continental, muy influida por los estudios soviéticos y alemanes, y la anglosajona. Tienen algunos puntos en común, pero también muchas diferencias. En general podríamos decir que la corriente anglosajona de estudio de la fraseología es de carácter más sintáctico y más simplista. Además, atiende en mayor medida al uso de la fraseología, en cambio, de las unidades fraseológicas. En cambio, la corriente europea presenta una mayor complejidad. Aquí no entendéis complejidad o simplicidad como algo bueno o malo. No hay ni la corriente anglosajona ni la europea continental son mejores o peores. Cada una tiene sus puntos de vista, sus ventajas, desventajas. Entonces la europea, bueno, pues presenta un mayor número de unidades fraseológicas de estudio y en general podríamos decir que la corriente continental presenta mayores discrepancias. Es decir, no hay un consenso. Así, hay muchos autores que entienden que las paremias vamos a ver que son, por ejemplo, los refranes. La mayor parte de las unidades paremiológicas son refranes o también proverbios. Es decir, son aquellas unidades superiores a la oración, unidades del tamaño de una oración. Bueno, pues hay muchos autores que piensan que las paremias, es decir, refranes y proverbios, no forman parte de la fraseología, sino que forman su propia disciplina. Es lo que se llama como paremiología. Y hay otros autores que piensan que las paremias, refranes y proverbios, forman parte de la fraseología. Bueno, aquí lo vamos a estudiar todo junto, sin entrar en discusiones. Bueno, entonces empezamos por la primera, que es en realidad las unidades fraseológicas más sencillas de estudiar. Son refranes, proverbios, citas, eslóganes. Entonces, un refrán, que es la mayor parte del estudio de la paremiología, el grupo más grande, es una frase completa e independiente que en sentido directo o alegórico, y por lo general en forma sentenciosa y elíptica, expresa un pensamiento, hecho de experiencia, enseñanza, admonición, etc., a manera de juicio, en el que se relacionan por lo menos dos ideas. Todas las lenguas, o al menos todas las lenguas que se han estudiado, por lo cual podemos suponer que esto sucede en todas las lenguas humanas, aunque no se hayan estudiado todas ellas desde esta perspectiva. Todas las lenguas humanas, en todas las épocas de su historia, contienen
refranes, dichos, proverbios que transmiten una enseñanza. Los refranes son oraciones que transmiten una enseñanza. El refranero español es uno de los más ricos del mundo. Si os acercáis a cualquier refranero español, es decir, a cualquier compilación de refranes españoles, encontraréis que hay miles de refranes, miles. Uno de los primeros refraneros españoles, uno del siglo XVII, el de Correas. Correas fue un estudioso del siglo XVII que hizo una amplia recopilación de refranes y frases hechas de la época. Contiene más de 5.000 refranes. Y solo los que recopiló este autor en ese momento. Si recopilásemos todos los que han existido a lo largo de la historia del español, alcanzaríamos cifras de 15 o 20.000. Así, una obra que habéis leído, aunque ha sido en edición modernizada y muy resumida, como es el Quijote, vimos que una de las características de sus personajes y sobre todo de Sancho Panza es el amplísimo uso que hace de refranes. A lo largo del Quijote, de este libro, encontramos cientos de refranes usados. Y, como os he dicho, el refranero castellano es amplísimo, uno de los más grandes del mundo, lo cual produce una gran dificultad en su traducción a otras lenguas. Refraneros comparables en tamaño en Europa estarían prácticamente solo en pie de igualdad el inglés y quizás el francés. Ninguno otro se le acerca, ni siquiera el de grandes lenguas como el ruso, por ejemplo. Ya no hablemos de pequeñas lenguas como el letón. Aunque el refranero letón es muy interesante, si buscáis cualquier obra que contenga solo refranes en letón, lo que encontraréis, aunque probablemente no son compilaciones completas, ni mucho menos, pero son libritos de unos pocos cientos de refranes. Claro, esto va, el número de refranes va en relación con el número de hablantes. Cuanto mayor es el número de hablantes, mayor será el refranero. Así, claro, esto es un tema que no conozco, pero probablemente el refranero del chino, que es la lengua más grande del mundo, el número de hablantes será extensísimo. Así que yo sepa, en los últimos años se le ha dedicado varias tesis doctorales a la comparación de la fraseología o la paremiología china con la española. Y si hacéis el ejercicio muy divertido e interesante de ver alguna serie de televisión china, os lo aconsejo porque yo últimamente estoy viendo alguna y son muy curiosas y muy interesantes. Los chinos hoy en día continúan usando una gran cantidad de refranes. Si esto lo comparáis, hacéis el ejercicio de comparar una serie china con una serie de televisión española, veréis que la gente hoy en día en España usa muy pocos refranes. Es una cosa que se está perdiendo. Aunque todos los españoles o habitantes de otras repúblicas hispanas, latinoamericanas, conocemos muchos refranes de memoria, lo cierto es que cada vez los usamos menos. En cambio, por lo que he podido comprobar, no es una comprobación científica, pero bueno, lo podéis hacer vosotros mismos,
la cultura china, quizás por ser más tradicional que la nuestra, por ciertas características suyas, el confucianismo en religión, en materia religiosa, etcétera, sí que es todavía bastante dependiente del refranero. Bueno, entonces recordar en español refranes, pues no pararíamos, podríamos estar días y días. Ahí, bueno, el número es altísimo. Refranes como de tal palo, tal astilla. Normalmente un refrán en español se compone de dos partes que guardan un cierto equilibrio sintáctico y rítmico, que en muchos casos además riman o crean un cierto ritmo de carácter poético. ¿Por qué tienen este ritmo, esta construcción poética? Pues muy sencillo, porque los refranes, como ya hemos dicho, son dichos, oraciones que intentan transmitir una enseñanza a la comunidad, una enseñanza de tipo moral, y que por lo tanto requieren una forma poética, rítmica, para ser recordadas mejor. Todo aquello que tiene una forma rítmica y poética se puede recordar mucho mejor que si no la tiene. De tal palo, tal astilla. Pues aquí lo veis. No hay rima, pero sí que hay un equilibrio. De tal palo, tal astilla, con una repetición, tal, palo, astilla. Pero hay otros refranes que sí que presentan rima. A Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando, con el mazo dando. ¿Veis la rima? Más vale pájaro en mano que ciento volando. De nuevo, rima. ¿Cómo es este otro refrán? A quien madruga, Dios le ayuda. Es un refrán que te dice, levántate temprano y trabaja, porque de esta manera harás más cosas en la vida que si duermes demasiado, que si pierdes demasiado el tiempo. Bueno, pues vemos este tipo de construcción. Aquí tenemos otros ejemplos, es que es infinito. Con pan y vino se anda el camino. Pues este refrán significa que poco a poco, y si tienes las herramientas adecuadas, pues vas a poder prosperar en tu vida. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Vemos equilibrio, un refrán compuesto de dos cuerpos, cría cuervos y te sacarán los ojos. No hay rima, pero hay equilibrio rítmico. Esto es un refrán que significa que tienes que tener cuidado en cómo tratas a la gente a lo largo de tu vida, porque si la tratas mal o si la maleducas, por ejemplo, hablando de tus hijos, al final lo que crearás serán unos monstruos. O cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo mata moscas. Aquí hay un cierto equilibrio, no hay rima, pero hay un cierto equilibrio sintáctico. Entonces, con el rabo mata moscas. Bueno, esto es un refrán, yo no lo había escuchado antes, aunque hay algunos otros refranes parecidos, pero supongo que significa algo así como que cuando estamos aburridos, pues tendemos a cometer estupideces. Así que más vale dedicarnos a nuestras cosas. Tenemos todo refrán puede ser reanalizado en la forma de un circunloquio. Es decir, puede ser expresado de otra manera, pero como hemos dicho al comienzo del vídeo, usamos este tipo de construcciones fraseológicas, refranes, para ahorrar energía. Es más fácil recurrir a algo que ya está en nuestra memoria, atraparlo fácilmente, que definir esa misma realidad usando palabras
palabras nuevas, construcciones que tenemos que ir formando, que tenemos que improvisar. Es decir, en definitiva, hay un mayor ahorro cognitivo, de energía cognitiva, en tomar algo que ya está ahí que en improvisar. La improvisación siempre necesita de más energía cognitiva. Entonces, durante el tiempo en que después de puesto el sol cesa la claridad que de él procede, la generalidad de los mamíferos carnívoros de la familia de los félidos digitígrados domésticos de unos 5 decímetros de largo desde la cabeza hasta el arranque de la cola, que por sí sola mide 2 centímetros aproximadamente, producen en el sensorio común una impresión oscura, con algo de amarillo y rojo, como el de las láminas planas y delgadas de que se visten algunos vegetales cuando carecen de jugo y humedad. Esto es una definición muy larga, muy complicada. Si la leéis varias veces, veréis que aquí se está refiriendo a un refrán. ¿A qué refrán se está refiriendo? A este. De noche todos los gatos son pardos. Pero se está refiriendo, es un circunloquio que explica este refrán solo desde una perspectiva semántica. Nos está diciendo que, bueno, hay unos felinos que se llaman gatos y que por la noche presentan un color oscuro que se puede identificar en castellano como pardo, pero no explica el uso del refrán. Una cosa es el significado que podemos extraer de las palabras que lo componen, pero otra cosa es el uso. De noche todos los gatos son pardos. Este es un refrán o un dicho que lo que significa que se puede usar en contextos como cuando queremos decir que varias cosas son parecidas entre sí y que son tan parecidas que nos hemos confundido. Bueno, es que todos los gatos de noche son pardos. La situación era tan confusa o las cosas o las personas tan parecidas que nos hemos confundido. A su lado tenéis otros refranes que no son, que no derivan de este circunloquio, de esta definición. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Que más vale tener algo en la mano que el sueño de muchas cosas que quizás se nos escapen. Perro ladrador, poco mordedor. Referido a una persona que quizás habla mucho, que parece peligrosa, pero que en realidad no lo es. Gato con guantes no caza ratones. Esto es un refrán que lo que significa es que, que para hacer algunas cosas hay que ensuciarse y que si intentas protegerte mucho, al final terminas no haciéndolo. Bueno. Entonces, la primera tarea que vais a hacer es elegir uno de estos refranes y tratar de explicarlo. Leéis los refranes, si no los entendéis podéis buscar información en Internet sobre ellos. Internet está llena de compilaciones o de diccionarios de refranes, incluido uno de la Real Academia de la Lengua. Entonces, elegís un refrán y lo definís mediante un circunloquio. ¿Ok? Bueno, seguimos. Fórmulas rutinarias. Una fórmula rutinaria es una fórmula de la interacción social habituales y estereotipadas que cumplen funciones específicas en situaciones predecibles, rutinarias y hasta cierto punto ritualizadas. Es decir, una fórmula rutinaria es simplemente una construcción formada por varias palabras que por lo general no tienen valor figurativo, pero que tienen un uso pragmático, que se usan siempre de esa manera. Probablemente cuando empezasteis a estudiar español o cualquier otra lengua, aprendisteis ya de comienzo en la primera clase varias de estas construcciones. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eso es una
fórmula rutinaria. Se usa en unas situaciones específicas, por ejemplo, cuando saludamos a alguien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y además son específicas de esa lengua, lo cual significa que en otras lenguas ese mismo uso se dirá con otras palabras, que pueden coincidir o no con las de nuestra lengua. Por ejemplo, ¿cómo estás? Puede presentar un equivalente similar en el inglés how are you, pero ¿qué tal? No es traducible directamente al inglés. ¿Qué tal? Se podría traducir como WhatsApp, por ejemplo. Pero WhatsApp no es traducible directamente al español, ni el español ¿qué tal? Al inglés WhatsApp. Entonces, son construcciones culturales con un uso pragmático. En siguientes clases estudiaremos algo de pragmática. Pues la pragmática estudia el uso de la lengua en situaciones específicas. Dichosos los ojos que te ven. Esta es una construcción con un cierto sentido metafórico que usamos cuando nos encontramos con alguien a quien no hemos visto hace tiempo. Bueno. Otro tipo de construcción fraseológica son las colocaciones. Las colocaciones, en general, son, bueno, vamos a leer la definición, construcciones semifraseológicas formadas por dos unidades léxicas, L1 y L2, en donde L2 es acogida de un modo parcialmente arbitrario para expresar un sentido dado y un papel sintáctico en función de L1. Bueno, esta es la definición técnica. Simplemente, lo voy a resumir, una colocación es un compuesto normalmente de dos palabras, puede ser un nombre y un adjetivo, un verbo y un adverbio o un verbo y una preposición, que funcionan siempre juntos. Las lenguas están llenas de colocaciones. Y cuando aprendemos una lengua, tenemos que aprender sus colocaciones. Tenemos que aprender que en español, por ejemplo, cuando damos algo a alguien, tenemos que usar la preposición a. Y la preposición a funciona con el verbo dar, y eso es una colocación. Otro tipo de colocaciones, como vemos, es, por ejemplo, error garrafal. Estas dos palabras funcionan juntas siempre cuando queremos expresar en español un gran error, un error garrafal. Odio mortal, cuando queremos expresar un gran odio. Comer opíparamente, cuando queremos expresar comer muy bien. Podemos decir, todas las colocaciones o muchas colocaciones son sustituibles por otras. He cometido un gran error. Eso no es una colocación. Bueno, sí que hay una colocación ahí, perdón. He cometido. Cometer un error es una colocación. No decimos en español hacer un error. Decimos cometer un error. Entonces, cuando aprendemos español, tenemos que aprender que los errores se cometen en español, no se hacen en español. En otras lenguas, los errores se pueden hacer. En inglés, por ejemplo, en inglés los errores se hacen, no se cometen. Pero en definitiva, cometer un error. He cometido un gran error, pero podemos construir una oración en la que contenga dos colocaciones. He cometido un error garrafal. Y esa oración contiene dos errores. Cometer un error y error garrafal. En definitiva, las colocaciones son palabras que funcionan unas con otras, siempre en una lengua determinada. Una tiene un poco menos significado que la otra. Por ejemplo, garrafal tiene muy poco significado con error. Es simplemente un intensificador. Mortal
Bueno, mortal. Aquí el significado también es muy poco. No significa que tener odio mortal implique que quieres matar a esa persona, aunque podría ser. O piparemente, o píparo. Bueno, pues, no tiene el significado original que tiene opíparo, sino que tiene un significado también intensivo, comer muy bien. Bueno, entonces bueno, y vamos a ver otro tipo más. Ahora sí que ya nos encontramos con fraseología, con la mayor parte del cuerpo que estudia la fraseología, dejando al lado la paremiología, son las locuciones. Casares, el primer estudioso a finales de los años 60 de la fraseología en español, es el primer gran autor dedicado a este campo, define la locución como una combinación estable de dos o más términos que funciona como elemento oracional y cuyo sentido unitario consabido no se justifica sin más como una suma del significado normal de sus componentes. Resumiendo esta definición, es, como ya hemos dicho anteriormente, una combinación de varias palabras, combinación estable, porque estas palabras siempre se usan en común, que forma parte de una oración, no constituye oraciones como los refranes, un refrán constituye toda una oración, sino que una locución está dentro de una oración. Y además, las palabras, la semántica de las palabras que componen una locución no dan lugar al significado de toda la locución. Decimos que las locuciones tienen un significado no composicional, es decir, que su significado no deriva de la división de cada una de las palabras que las componen. Corpas Pastor, esta otra autora, en 2003 definía las locuciones. Las locuciones se diferencian de otros tipos de unidades pluriverbales en que funcionan como elementos oracionales y no constituyen actos de habla ni enunciados independientes por sí mismas. Algunos ejemplos serían los siguientes: coger el toro por los cuernos, a la luna de Valencia, de bote en bote. Entonces son expresiones que se usan dentro de oraciones que no tienen un significado derivable de los términos que las componen. Por ejemplo, de bote en bote. ¿Qué significa esto? Tenemos dos preposiciones de en y bote. Bote es un bote, por ejemplo, de pintura o un bote no sé, bote de conserva. Pero de bote en bote no está relacionado con eso. O botar también significa saltar. Pues de bote en bote lo que significa es que un sitio está lleno de gente. ¿Veis? El significado no deriva de los términos que componen la locución. Bueno. Hay distintos tipos de locuciones dependiendo de la palabra principal en torno a la que se forma. Por ejemplo, hay locuciones nominales. Curva de la felicidad. ¿Por qué es nominal? Porque la primera palabra es un nombre y el resto de las palabras se agrupan en torno a ese nombre. Curva de la felicidad, ¿qué es? Es el estómago. Cuando un hombre tiene un estómago muy prominente, decimos que es la curva de la felicidad. Nos referimos a que ese hombre vive muy bien, come muy bien. Locuciones adjetivas. Ligero de cascos. ¿Veis el adjetivo ligero? Una persona ligera de cascos es una persona que piensa muy poco las cosas que hace. Locuciones verbales, darse de bofetadas. Vemos que la palabra principal es un verbo. Darse de bofetadas, por ejemplo, en las rebajas, decimos que la gente se da de bofetadas por comprar el producto más barato. Acoro. Acoro, una locución adverbial. Porque podría ser sustituida por un adverbio. Hacer algo a coro es hacer algo en grupo. Locuciones conjuntivas que sirven para unir diversos elementos en una oración. Ahora bien,
cuando queremos expresar algo de otra manera. Locuciones participiales. Estoy hecho una sopa. Empieza con un participio. Es decir, si ha llovido, salgo a la calle sin paraguas, vuelvo a casa hecho una sopa. Estoy mojado. Locuciones exclamativas. Toma ya, cuando expresamos asombro. Y locuciones elativas. Elativo significa superlativo. Expresiones con las que queremos decir un significado superlativo. Había la mar de gente, es decir, que había muchísima gente. Bueno, entonces, el segundo ejercicio que vais a hacer es, tenéis aquí 2 páginas con algunas imágenes, tenéis que buscar cuál es la locución que se corresponde a estas imágenes. ¿Ok? Este es el segundo ejercicio que tenéis que hacer en este caso. Bueno, perdón, olvidaos de esto, porque está explicado a continuación. Nada. Os doy otro ejercicio distinto. Pero bueno, vemos varias locuciones de este tipo. Ahogarse en un vaso de agua. El ejemplo es literal. Cuando una tarea nos parece demasiado difícil. Caer chuzos de punta cuando llueve muchísimo. Ande yo caliente y ríase la gente. Cuando yo visto o hago como quiero y la gente habla de mí, pero a mí no me importa. Tirar los tejos cuando intento flirtear con alguien. Bueno, este sí. Entonces, este es el ejercicio que sí que vais a hacer. Me había confundido con el anterior. Aquí tenéis varias locuciones. Vais a intentar adivinar a partir de los dibujos de qué locución se trata. Os digo la primera, por ejemplo, tenemos una pelota, hacer la pelota. Es decir, a un profesor, por ejemplo, queremos una buena nota, le hacemos la pelota, le decimos cosas bonitas, le hacemos algún regalo. Bueno, entonces intentad encontrar las locuciones que corresponden a estos dibujos. A lo mejor no las encontráis todas, pero bueno, intentadlo al menos. ¿Ok? Bueno, la publicidad está llena de locuciones, la política, todo tipo de lenguaje. Y la dificultad de traducir la fraseología a otras lenguas, como ya hemos expuesto anteriormente, es enorme. Hay graves problemas para traducir las unidades fraseológicas de una lengua a otra. Entonces, hay diversas equivalencias. Puede ser equivalencia total, parcial, que suele ser la más común, y mínima. En muchas ocasiones, la equivalencia total entre dos lenguas es muy difícil de encontrar. La parcial es más común y la mínima también es bastante frecuente. Es decir, que tengamos que sustituir una locución en una lengua por otra completamente distinta o por un circunloquio, explicando la locución que estamos traduciendo. Bueno. Y en español se hacen juegos humorísticos, traduciendo literalmente unidades fraseológicas españolas al inglés. Esto es incorrecto, pero humorísticamente lo podéis escuchar a menudo. De perdidos al río, from lost to the river. Es una traducción literal que no existe en inglés, pero que queda graciosa en español. Esto lo podéis ver continuamente en televisión, en series de televisión, en películas, etc. Bueno, terminamos aquí.